Hablemos de superhéroes, y no de cualquier tipo de superhéroes, más bien hablemos de unos que se volvieron populares en los últimos, pues no sé cuándo empezó todo este proyecto de Marvel, pero en 2012 se estrenó la película Los Vengadores, y a partir de ahí, y de un proyecto que se tenía contemplado desde tiempo atrás, surgieron un montón de aficionados a estos héroes. Así que en este video voy a analizar cada uno de los 4 personajes principales de los Vengadores, que aunque dejemos fuera a Hawkeye y a Black Widow, nos deja con quizás los más icónicos: Iron Man, Capitán América, el Hulk y Thor. Por supuesto, este análisis será con respecto a la opinión que me dejan estos personajes, partiendo de sus apariciones en las películas de héroes que se volverían tan famosas en estos últimos 10 años. Por cierto, hay que mencionar que si no has terminado de ver todas estas películas, pues se vienen unos cuantos spoilersísimos, así que ojo, cuidado. Empecemos con Iron Man. Primero que nada, no sé por qué se le quedó el nombre de Iron Man cuando es de los únicos héroes que todo el mundo sabe su identidad. Sabemos que es Tony Stark y fue interpretado por Robert Downey Jr., a quien al parecer le quedó de maravilla el papel y logró, creo que no solo lo que él esperaba, pero más bien lo que los directores de las películas esperaban. Y es que viendo en retrospectiva todo lo que aportó Iron Man en todas las películas, nos muestran que desde un inicio querían que Iron Man fuera el más brillante y principal de los 4 Vengadores. En sus películas individuales se ve el crecimiento del personaje, que en mi opinión no es tan drástico. Sé que Iron Man probablemente es el favorito de la gente, pero el cambio de este sujeto no me parece tan grande. Por supuesto, es solo una opinión, porque si lo pensamos a grandes rasgos, Iron Man pasa de un tipo al que solo le importa a él mismo a alguien que se interesa por el bien general. Algo que las personas en el mundo real constantemente no hacemos, al grado de hacer un sacrificio y terminarse de llevar el papel de héroe definitivo. Siempre se nos vendió a Iron Man como un rockstar, que todas las puede, como el personaje que es divertido e inteligente, y a diferencia de otros personajes, él era divertido por lo que decía y por molestar a otros, mientras que otros personajes fueron chistosos porque las bromas eran para ellos. Entonces era normal que al final a Iron Man se le dio el mayor protagonismo, y esto se termina por concretar en Endgame, donde pues la escena final marca el final de una época con él como pues estrella principal. Por supuesto, otros personajes como Pepper Potts y Spider-Man ayudaron muchísimo a ver un lado más humano de Iron Man, y fueron los que contribuyeron al desarrollo de personaje de este superhéroe. En mi humilde opinión, creo que los creadores de todo este proyecto esperaban que Iron Man fuera el consentido, y siempre fue un personaje privilegiado realmente. No hay que olvidar que, igual a lo largo de las películas con Ultron y en Civil War, igual tuvo unos errores enormes. Pero eso no quitó que se echó a la bolsa una gran cantidad del público y se le dio el mayor protagonismo, cerrando su ciclo de una manera bastante buena, siendo el privilegiado del ya legendario chasquido de Thanos. Para resumir, creo que Iron Man no fue el personaje con más crecimiento de los 4, pero sin lugar a dudas el que cargó el papel más protagónico y al que se le dio más tiempo bajo los reflectores. Incluso cuando Capitán América pintaba para tomar el rol de líder de estos disparejos héroes, pero desde Vengadores 1 vimos que cuando Iron Man lanza el proyectil de vuelta a la nave, él estaba dispuesto a sacrificarse, y su historia por supuesto termina con muy buena nota, finalmente haciéndolo cuando le quiebra la cintura a Thanos y pues es quien decide esta pelea final, pero también termina por reventarse a sí mismo. Pasemos entonces al siguiente personaje, Thor. Thor es un personaje que a mí en lo personal me gusta muchísimo porque, como las chicas bien saben, primero que nada el actor Chris Hemsworth pues está como quiere. Casi como mi Dr. Mike, ese hombre sí está fuerte. Y por toda esta temática entre vikinga y nórdica, que la verdad es una mitología que a mí me llama bastante la atención. Sin embargo, creo que Thor fue un personaje muy irregular en el aspecto en el que tuvo muchos altibajos. Yo siento como que a Thor no se le dio un rumbo fijo, ya sea porque su amada Jane Foster, protagonizada por la guapísima Natalie Portman, terminaría por abandonar el proyecto y problemas por el estilo. A Thor se le ocuparía para reforzar el tema humorístico que tanto se usó en estas películas, y se nota muchísimo precisamente en Thor Ragnarok, donde es chiste tras chiste y como que a un vikingazo poniéndolo como alguien ingenuo fue por lo que se apostó con este personaje. Desgraciadamente no se le dio tanto protagonismo y los problemas se notan precisamente tanto en Infinity War
como en Endgame. Primero en Infinity War, cuando se vuelve el dios absoluto que tiene el potencial de ser, lo vimos muy poco tiempo manejando el Stormbreaker. Y es cierto que fue quien más daño hizo y quien casi gana la pelea. Acá está el problema: en el momento que Thor lanza esta hacha trabadísima y ensarta a este pelón morado de barba partida a Thanos, se le reclama no haber apuntado a la cabeza y su momento más brillante quedaría manchado porque hasta cierto punto se le acusó a él junto con Star-Lord de ser los culpables de la desaparición de medio universo, no es cualquier cosa. Sin embargo, pues viéndolo un poco fuera de contexto, de no ser porque Thor falló el tiro a la cabeza, pues nunca hubiéramos podido ver la segunda parte de esta película. Entonces no fue tan malo que haya fallado el penal de la victoria. Y en Endgame vimos que de los Vengadores originales fue el único que no se le dio un final merecido. Debido a que estaba completamente OP en Infinity War, la solución fue volverlo este Thor gordo, que más bien parecía que continuaría intentando hacer de Thor un personaje de chiste más que una parte primordial de la batalla. Dicho esto, me parece que es un personaje bastante realista, ya que esta representación de Thor gordo nos habla que en efecto la reacción que tuvo el público fue la que él adoptó y se siente culpable de todo el desastre que pasó, entrando en una etapa de depresión en donde él no se siente validado y cree que es un fracaso realmente, siendo un dios que se dispuso a proteger la Tierra y falló miserablemente, y no solo a la Tierra, pero gran parte del universo desapareció. En ese aspecto creo que Thor sí logra capturar esa imagen de realismo, de estar en una posición en la que te sientes miserable por no poder vivir a las expectativas de tu nombre, en especial Thor, que se mostraba como un dios bastante altanero. Y básicamente esto fue lo que pasó con Thor. Tuvo momentos de gloria, momentos muy bajos y fue utilizado más como un chiste que como el dios que él esperaba ser. Y se nota que le faltó un claro desenlace, porque al final él como tal no tiene un fin en las últimas escenas. Lo vemos colándose en la nave de los Guardianes de la Galaxia y pese a contribuir en la pelea final, claramente se nota que quizá por los creadores o por el personaje como tal, no tiene un rumbo fijo en cómo continuar con su vida. Pero hablemos del bruto gigante con músculos en los músculos y venas donde no debería haberlas, Hulk. Si Thor era un personaje complicado, Hulk es uno al que no hay mucho de dónde sacarle. Y al igual que Thor, a Hulk se le dio un papel más de comic relief que de una parte fundamental de los Vengadores. En la primera película de Vengadores, Mark Ruffalo, o mejor dicho Bruce Banner, es utilizado por su cerebro y es gracioso como al mismo tiempo es engañado por Loki, y es quien termina por ocasionar todo este problemón que se arma en el Helicarrier. Su papel es simplemente el de golpear y por supuesto no es un personaje al que le podamos sacar mucho porque pues lo de Hulk es aplastar, ¿no? Desde el inicio esto se queda marcado y fue quien protagonizó esta escena que se volvería un meme, donde aplasta y hace básicamente su hijo a Loki tras rebotarlo una y otra vez con el suelo. De ahí en fuera a Hulk nos hizo falta verlo en Age of Ultron. Se sacaron de la nada un supuesto romance entre él y Black Widow que no terminó en nada, la verdad, y después hubo muy poco por parte de Hulk. Finalmente terminó por aceptar ese papel de comic relief en Endgame, ya que en Infinity War ni siquiera quiso salir. Y esto se solucionó cuando supuestamente Banner acepta su parte Hulk y se vuelven uno mismo, sacando lo mejor de ambas partes. Y bueno, algunos recordarán la parte de Hulkéate haciendo un dab o cuando le da sus taquitos a Scott Lang, mejor conocido como Ant-Man. Pero bueno, Hulk hizo lo que tenía que hacer, pues al final solo representa la fuerza bruta de este singular cuarteto de héroes que les venimos manejando el día de hoy, vaya. Finalmente, el Capitán América. Este personaje creo que sí fue el que tuvo el crecimiento más marcado y el arco más completo de los principales Vengadores. La verdad, en la primera película yo no soportaba al Capitán América. Se me hacía un soldado inflado, pero sobre todo muy ingenuo, que hacía chistes de tecnología y que comandaba pero aportaba muy poco. Y qué equivocado estaba, porque al final se convirtió probablemente en mi favorito. Al principio este era el niño bueno y se veía desde su peinado, bien relamido, que él representaba la imagen ejemplar que se le había puesto. Porque recordemos que de inicio Capitán América era un símbolo. Sin embargo, cuando en sus películas se entera de que su mejor amigo de la infancia, Bucky, sigue con vida, se da cuenta de la realidad cruel del mundo y cambia bastante su perspectiva. Y es que a pesar de ser capitán, él solo seguía órdenes y hacía lo que le decían.
Este era el Vengador que regañaba a los otros por su lenguaje más grosero de lo que él esperaba. Pero Capitán América evolucionó muchísimo a lo largo de las películas y terminó siendo uno de los más rudos, viéndose completamente imponente con su barba y siendo igual o más grosero que los otros personajes en la película. Lo que me parece un acierto es que al final el Capitán América pues sí es bueno en su naturaleza, pero a pesar de ser bueno se da cuenta que la justicia no siempre se logra por el camino fácil, y él adopta su propio sentido de justicia en donde sabe que hace lo que él cree correcto y no lo que se le impone, quitándose esas cadenas que le imponían y decidiendo libremente y por sí mismo. Su historia termina de buena manera viviendo todo lo que no pudo, que siempre fue lo que él quiso realmente, y dejando su legado a otro héroe que él considera apto. Y es que al final el capitán hace lo necesario, ya sea por el camino de la luz o de la oscuridad, para impartir la justicia y por el bien común de las personas. Eso, agrios y agrias, es definitivamente un verdadero héroe. Sin lugar a dudas hay muchas opiniones y posturas y podemos discutir muchísimo de estos personajes que nos han acompañado por varios años, y en esta ocasión me alegró mucho poderles compartir mis ideas de estos 4 Vengadores, que tantas emociones nos regalaron. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no? Todo esto no los pueden decir en los comentarios, no olviden compartir todas sus experiencias y sugerencias. Por acá estaremos pendientes de todo lo que gusten compartir y nos vemos en otra ocasión comentando temas como este y de otros medios de entretenimiento. Nosotros no somos héroes, pero sí dinosaurios. Hasta la próxima.